Según los pedagogos, los educadores, pero también los psicólogos, solo 5 cosas nos enseñan a pensar. El resto nos enseñan a conocer. 6 en realidad. Serían estas, el orden no importa, cómo se llama, más la música, ¿cierto? Todo lo demás nos enseña simplemente a conocer. ¿Es importante conocer? Sí. ¿Nos ayuda a pensar? No. Ok, ¿cierto? El problema más importante que tenemos hoy en día, digamos, hoy estamos en agosto de 2018, podríamos decirlo de manera sucinta en estos 3 términos. A, ¿cómo surge un modelo? Un modelo científico, un modelo político, un modelo económico, un modelo físico, un modelo matemático, etc. B, ¿cómo se mantiene o se sostiene un modelo? Y C, ¿cómo se echa o se cae abajo un modelo? El ejemplo más craso sería, evidentemente, ¿cómo se llama? El reemplazo del modelo geocéntrico por el modelo heliocéntrico, etc. Ese es un problema macro, ¿cómo se llama? Que sugiero nos sirve, digamos, para entrar aquí sí en el tema. Los científicos sociales, en el sentido amplio de la palabra, incluidos los humanistas, entonces, insisto, no hay ninguna diferencia, ¿cierto? Cuando nace esta cosa, con el texto fundamental que tú conoces, que se llama Leçon de philosophie positive de Comte, Comte le dedica 18 lecciones a las matemáticas, ¿cierto? 18 lecciones a las matemáticas, cuando dice, debe ser posible une science de l'homme. Listo. Los gringos no sabemos une science de l'homme, entonces los gringos lo llamamos social sciences, listo, da igual. La sorpresa es que no existen, la sorpresa es que existen por lo menos 3 tipos de sistemas sociales. Los sistemas sociales humanos, los sistemas sociales naturales y los sistemas sociales artificiales. El punto interesante está por propuesta hacia el futuro. ¿De dónde venimos? Departamentos, carreras, facultades, escuelas, esas cochinadas, ¿cierto? División de conocimiento, etc. Podría contarte, no tengo tiempo, que esto surge desde cuando se crean justamente la Royal Academy of Sciences y este tipo de cosas, ¿cierto? Un desplazamiento hacia interdisciplinariedad y tal, y ¿cómo se llama? Nos vamos dirigiendo, digamos, en otro sentido, y uno de esos sentidos es reconocer este tipo de cosas. Se supone que tú y yo pensamos, ¿cierto? Pero lo que en realidad tenemos es que nadie piensa como punto de partida, no tienes que estar de acuerdo conmigo, sino como punto de llegada. Permíteme la única referencia técnica que voy a hacer en filosofía. Platón dice que el origen de la filosofía son 2 dioses, los griegos somos ¿cómo se llama? Politeístas. Son 2 dioses que son Poros y Penía. Es decir, yo pienso, quien quiera que diga yo, por necesidad y en condiciones de pobreza o de escasez. Y es Poros y Penía los que me ponen contra la pared, entre la espada y la pared, y yo entonces, ¿cómo se llama? Estoy obligado, ¿cómo se llama?, a pensar. Primera nota de pie de página. Hay 2 verbos que no admiten imperativo. ¿Te acuerdas? Indicativo, imperativo, condicional y cosas como esas. Esos 2 verbos que no admiten imperativo son, primero, amar. Yo no te puedo usar el imperativo, ámame. No. Y el otro es pensar. Solo, digamos, algunas personas un poco desviadas, ¿sí? Bueno, pero piense, ya pensó, siéntese, cosas como esas. Pensar no admite imperativo. Pensar admite muchos otros modos, muchas otras aproximaciones. Si hago esa primera nota de pie de página. Sugerencia, propuesta, la gente piensa porque no tiene otra alternativa, porque está en las manos de Poros y de Penía, para hacer la referencia, etc. O bien como resultado del juego, como resultado de la libertad. En ciencia en general, y eso es una trivialidad decirlo en este auditorio, ¿cómo se llama? Experimentos mentales, pompas de intuición y este tipo de cosas. Ok, aquí comienza. Tienes la síntesis de toda la filosofía, de toda la literatura, muy buena parte de la poesía y de la ciencia en los últimos 2500 años. ¿Cómo se llama? Los seres humanos hemos pensado, por ejemplo, colocándolos en el lugar del otro.
podría ser referencias, autores, lo que tú quieras, no tengo tiempo. Viendo el rostro del otro, teniendo actitudes de compasión con el otro, lo que tú quieras, como quiera que sea, ¿cierto? Me voy un poco más allá de la fenomenología. Los seres humanos hemos pensado en esta civilización que, como dice tu tía y la mía, ya se está muriendo, y si Dios no la presta, alcanzamos a ver la muerte de esta civilización. Por definición, Dios es bueno, por tanto vamos a alcanzar a ver la muerte de esta civilización. ¿Cómo se llama? Los seres humanos hemos pensado en síntesis, ¿cómo se llama? De esta y de otras formas más, ¿cierto? Secuencial, lineal, jerárquica, qué sé yo. Y entonces, el resto ya es du déjà vu. Ya es du déjà vu. Y podríamos, ¿cierto? Los que tenemos un discurso de género, los que tenemos un discurso de LGTBI, los que tenemos un discurso de colonialidad, lo que, no importa qué, ¿cierto? Eso es du déjà vu. Y entonces, la sugerencia es, esta charla tiene dos propuestas. ¿Qué tal si, no tienes que estar de acuerdo conmigo, qué tal si pensamos ya no como los seres humanos? Yo soy judío, musulmán, comunista, liberal, lo que tú quieras, me da igual, ¿cierto? ¿Qué tal si dejamos de pensar como los seres humanos? Porque todo esto ya lo hemos intentado de 2500 años, yo déjà vu. Puedo hablar de Buber, puedo hablar de Husserl, puedo hablar de Hegel, lo que tú quieras, me da igual. Y pensamos de otra forma. Y esa otra forma es, ¿qué tal si pensamos como la naturaleza? ¿Cómo piensa la naturaleza? Lo que te voy a sugerir son 11 indicios. Si yo fuera abogado tendría evidencias. No. Pero nace bueno y la sociedad lo vuelve abogado. No, qué sé yo. 11 indicios de cómo, de lo que significaría pensar como la naturaleza. El primero, es cierto, es una historia muy reciente, parte con un lógico muy importante que tú conoces mejor que yo, que es Quine. Está la referencia, la página, qué sé yo. Quine escribe en un momento determinado un artículo muy bonito que se llama, ¿cómo se llama? Una epistemología naturalizada. No te voy a leer los textos, ¿cierto? Lo que hace Quine es, ¿qué tal si tratamos de pensar, por ejemplo, con métodos empíricos muy vinculados a la naturaleza, cosas como esas, ¿cierto? Y tratamos de pensar en lo que literalmente él llama, es un programa de investigación en filosofía de la ciencia, como una epistemología naturalizada. Los psicólogos, los filósofos, los teólogos y esa gente son muy chistosos, porque ellos hablaban de cosas como la mente, la conciencia, la razón, el entendimiento, el alma y cosas como esas, como si de ahí pensáramos con ideas, conceptos, categorías, juicios, argumentos y cosas como esas, ¿cierto? Lo voy a adelantar. Pensar, hacer juicios, razonamiento y demás, tiene una base biológica. Segundo, uno de los más importantes filósofos de la mente, ¿cierto? Lógica, filosofía de la mente, voy a mencionar distintos campos, que es Thomas Nagel, escribe un paper que es absolutamente fantástico, ¿cómo es ser como un murciélago? En el 91, ¿cierto? Lástima, bueno, me va a tomar 8 segundos para decir, en el 91, tú y yo conocíamos murciélagos, Batman. ¿Cierto? En el 2018 no, pero sí, en el 2018 tenemos los Avengers, pero en el 91 teníamos un murciélago. ¿Y cómo es pensar como un murciélago? Y entonces lo que hacen es, en el contexto de la filosofía de la mente, ¿cómo se llama? Uno de los más importantes experimentos mentales, segunda nota de pie de página. La conditio sine qua non, yo no soy científico o científica, no es observación, laboratorios, bilingüismo, redes y esas cochinadas. La conditio sine qua non, yo no soy científico o científica, es la capacidad de llevar a cabo experimentos mentales. Te podré contar quién es el papá de esas cosas, no tengo tiempo, qué sé yo. Sin experimentos mentales, ¿cierto? En fin, es imposible que yo, quien quiera que diga yo, sea científica o científico.
Ok, da igual, ¿cierto? Entonces, es un argumento fantástico en contra del reduccionismo. ¿Cuál tipo de reduccionismo? Notablemente, y entonces, ¿cómo se llama? Tú ya avisoras esa ventana que se empieza a abrir, un reduccionismo de tipo antropomórfico, antropológico o antropocéntrico. Es que yo entiendo pensar desde mí misma o desde mí mismo. 3. Maturana y Varela escriben, es suficientemente conocido, el árbol del conocimiento, donde lo interesante es el subtítulo de la cosa. Y en un momento determinado, ¿cierto? Estudiando una cosa que a él, a Maturana, le interesa mucho, que se llama la deriva natural. A mí personalmente Maturana no me gusta mucho. Maturana es un determinista, pero él mismo lo dice que es un determinista estructural. Listo, no importa, ¿cierto? Se dan, y esta no es gente que sea de la nueva era, cosas como esas. ¿Cómo es pensar como una rosa? ¿O cómo es pensar como un río? 4. Lógica, filosofía de la mente, qué sé yo. Desde la antropología hay una antropóloga muy importante que tiene una serie de textos fantásticos. Uno de esos, ¿cómo se llama? ¿Cómo piensan las instituciones? Y es que no solamente piensa Juan, Susana, Enrique o Teresa, sino piensan las instituciones. Las grandes decisiones que implican vida o muerte, paz o guerra, empleo o desempleo, lo que tú quieras, son instituciones son decisiones A, institucionales, B, con ropaje institucional. ¿Y qué le queda a los seres humanos? Ay, me pongo la blusa amarilla o la camisa roja. Sí, almuerzo ensalada o pizza. Les quedan las pequeñas decisiones, pero esas grandes, Mary Douglas, antropología, ¿cómo se llama? Son sorpresa el hecho de que hay instituciones. La tercera nota de pie de página, y ahí se nos mete el demonio por la puerta de atrás, el maligno, Belcebú se nos mete, porque lo que se nos mete es institucionalismo y neoinstitucionalismo. Institucionalismo político, económico, sociológico, cosas como esas. Y entonces me hacen creer que un colegio es una institución, que una universidad es una institución, o que un hospital es una institución. 5. En Colombia no sabemos mucho de esas cosas, tú sí, pero en general hay un campo interdisciplinario que se llaman los estudios animales. En el contexto anglosajón, cuando hay companions, es porque ya hay un bagaje muy grande de textos que has hecho. Ese es el mejor de los textos de estudios animales, ¿cierto? En el que, por ejemplo, Coetze, que ha venido varias veces al país, cosas como esas, entendemos con abordaje de tipo cruzado entre literatura, lingüística, psicología evolutiva, lo que qué sé yo, sorpresa, que no solamente piensa Juan y María, sino que también los animales piensan. 6. Desde la antropología, pero otro señor distinto, es un ecuatoriano que hace un postdoctorado en la selva ecuatoriana y escribe un texto fantástico que no ha sido traducido al español todavía, siendo el ecuatoriano, como se llama el tiempo trabaja en Alberta, escribe un texto fantástico que se llama ¿Cómo piensan las selvas? Cuarta nota de pie de página. Entonces, los que nos metemos en esas cosas ya no hablamos de categorías o conceptos como espacio o tiempo. Tampoco hablamos de conceptos como geografía o historia, sino mucho mejor de territorio. Y es que las selvas avanzan y retroceden, los desiertos retroceden y avanzan, los ríos hoy toman este camino y mañana toman el otro, ¿cierto? Están vivos. El concepto de territorio implica un espacio vivo. 7. Mancuso escribe un texto fantástico del 2015 en el que muestra que las plantas pensamos. Chisme, el 97% de la biomasa de este planeta somos plantas. Otra vez, el 97% de la biomasa de este planeta somos plantas. Y el gran problema de las plantas, es que las plantas somos sésiles. Quinta nota de pie de página. La estrategia política, educativa, jurídica, psicológica, etcétera, de los animales y los seres humanos es siempre la misma, es una nota de pie de página. Y es que ante un problema, yo huyo. La salida biológica, la salida natural, ante un problema, yo huyo.
Entonces, hay dos tipos fantásticos. Así como Maturana y Varela, ¿cómo se llama? Maturana era el profesor, Varela era el estudiante, pero el inteligente era Varela, porque es el estudiante. ¿Cómo se llama? El profesor, siempre estaremos del lado de los estudiantes, ¿cómo se llama? El profesor es Baluska, František Baluska, y el estudiante es, ¿cómo se llama? Mancuso. Y entonces deja de existir. Hoy no se habla de botánica, hoy no existe. Agosto de 2018 no existe la botánica, hoy existe neurofisiología de las plantas. Y entonces las plantas no tienen estómago, pero digieren comida, no tienen pies, pero andan. 8. Lástima, este pisco se murió relativamente muy joven, no llegaba a los 70. En el 2015, ¿cómo se llama? Kant escribe la crítica de la razón pura a los 50, así que nos falta mucho tiempo. Este tipo, da igual. Si no se hubiera muerto prometido, podría haberse ganado el Nobel, da igual. Entonces, Ben Jacob es israelí, sí, también judío. ¿Cómo se llama? Estos son casos interesantes en la ciencia, que no escriben un libro, pero sí 8,000 papers. Uno muy interesantes es Learning from Bacteria About Natural Information Processing. Las bacterias pensamos. Las bacterias somos muy inteligentes. Y te descuidas y somos más inteligentes. ¡Genial! Sexta nota de pie de página. Es toda la importancia del microbioma. Por cada célula que tenemos, independientemente de los tipos de célula, ¿cierto? Ósea, músculo, etc., tenemos por lo menos 10 bacterias. Yo creo que quiero dulce, o yo quiero que quiero sal, o cosas como esas. No soy yo. Son las tipas las que están tomando. Finalmente, listo, da igual. 9. Dos matemáticos de primer orden. De primer orden. Uno ha hecho contribuciones fantásticas al estudio de simetría y el desarrollo notablemente de una cosa muy técnica en matemáticas que se llama monstruos e hipermonstruos. ¿Cómo se llama? Escriben en el 2006 un paper fantástico. No te vayas. Ese es el paper. Tiene un par de ecuaciones, pero no es complicado, que se llama el teorema fuerte del libre albedrío. Y lo que muestran es que incluso en las partículas subatómicas, en el modelo estándar, ¿cierto? ¿Sí? Leptones, bosones, en fin, qué sé yo, las partículas subatómicas deciden, leen el entorno. Y en el sentido de las ciencias del comportamiento y las ciencias cognitivas, se comportan, actúan. Eso es un texto, eso es un paper muy importante en este marco, en este contexto. ¿Cómo se llama? Es eso, ¿cierto? El teorema fuerte, teorema. Por tanto, es una demostración. Matemáticamente hablando, no en términos físicos, ¿cierto? Las pizcas toman decisiones como tú y yo, como las instituciones, como los ríos y tal. 10. ¿Cierto? Uno de los capítulos, una de las disciplinas del tema grueso que yo trabajo, que son ciencias de la complejidad, ¿cómo se llama? Se llama inteligencia de enjambre. La inteligencia de enjambre tiene varios capítulos. No solamente las manadas o las escuelas de peces y cosas como esas, ¿cierto? Tiene también, ¿cómo se llama? Partículas autoimpulsadas, etc. La inteligencia de enjambre me muestra que en determinados momentos pensar un colectivo como un individuo es inmensamente más eficiente, adaptativo, etc., que si yo pensara en términos individuales. La inteligencia de enjambre nace en el 2001, ya va siendo mayorcita, 17 años, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Es uno de esos campos fantásticos que me muestran que hay acción, hay decisión, hay conocimiento, hay pensamiento, incluso en esos campos. 11. Incluso los números. Y entonces hay, ¿cómo se llama? Dos fulanos, un matemático de primer orden que se llama Strogatz, Steven Strogatz, que hace unas contribuciones muy importantes, particularmente en ciencia de redes, uno de los campos de las ciencias de la complejidad, como dicen los españoles. El otro es un profesor de instituto, es decir, de colegio, ¿cierto? Lockhart. Los números tienen personalidad. Y entonces recordaríamos, por ejemplo, los números amigos,
los números enemigos, el número maligno, los números primos, los números, qué sé yo. Este es demasiado limitado. Un esquema que iría por aquí, y es que los números entre ellos, y yo no tengo que ser ni animista, ni del nueva, etcétera, cosas como esas. Tienes 11 indicios con que, voy a ponerme fuerte, si me aceptas uno de ellos, tengo la partida ganada. Si me aceptas los 11, a fortiori, el argumento se sostiene, ¿cierto? Para mostrar que, ¿cómo se llama? Que este esquema no es inevitable, no es necesario. Entonces te podría decir, lo digo en passant, el cerebro es un sistema cuántico, pero que se comporta clásicamente debido a la cochina cultura. Y debido a la cultura, ahí está. ¿Cierto? Los seres humanos piensan algorítmicamente. Esto es muy fuerte. Es tal vez lo más fuerte que habré podido decir, ¿cierto? Y es que yo, en esta tradición, creo que los algoritmos son buenos o necesarios o inevitables. Formas de algoritmos: mandamientos, leyes, normas, misión, visión, objetivo, bandera, todas las cochinadas. ¿Es cierto? Entonces, la sorpresa es que podríamos pensar que, ¿cómo se llama? Que podemos no decidir, no actuar, no pensar en términos algorítmicos. Es la cultura, y métele todo lo que tú quieras, métele economía, métele antropología, métele lo que tú quieras, la que nos hace pensar algorítmicamente. Y entonces, la sorpresa es que podemos pensar de muchas otras maneras, y entonces ahora sí lo destaco, y una de esas es en términos no algorítmicos. La naturaleza no piensa algorítmicamente. Entonces, pensar en términos no algorítmicos es pensar como la naturaleza, como los ríos, como eso, me da igual, Mary Douglas, Mancuso, Maturana, listo, cosas como esas. Y eso es pensar en términos de síntesis. El culpable de esa cochinada se llama Aristóteles. Aristóteles me hizo creer que pensar era analizar, en dos textos que tú y yo no hemos leído, que se llamaban Analíticos Primeros y Analíticos Segundos, o Anteriores y Posteriores y cosas como esas. Y entonces, cuando yo escribía un proyecto de investigación y cosas como esas, me decían verbos que se puedan medir. Analizar. ¿Cierto? Analizar significa dividir, compartimentar, segmentar. ¿Cierto? Y entonces, ¿cómo se llama? Maquiavelo y todo ese tipo de cosas entran idóneamente. Sugerencia: pensar como la naturaleza es pensar como la vida. Entonces te puedo mostrar, ¿cierto? ¿Qué hace la vida? La vida piensa en términos de síntesis. Síntesis de proteínas, ¿cómo se llama? Síntesis de percepción, el sexo como síntesis, ¿cómo se llama? Síntesis como mapas, lo que tú quieras, genial, ¿cierto? La naturaleza es una idea filosófica, no piensa analíticamente. La cultura sí, por culpa de Aristóteles y toda la tradición aristotélica, ¿cierto? Entonces, tenemos, simplemente es una ilustración, tenemos instancias en las que los elementos de la cultura existen ahí mismo. Y una de esas, los animales, y no precisamente los mamíferos, no únicamente los mamíferos, que tienen espiritualidad, no digo religión. Una cosa es la religión, otra cosa es la espiritualidad. ¿Cómo se llama? Cultura, genial, fantástico. Entonces, la segunda sugerencia, son dos sugerencias que decía. Uno, es posible, tocar no toca nada. Es posible pensar como la naturaleza. Tenemos 11 indicios, qué sé yo, pensar como la naturaleza es pensar en términos no algorítmicos. Y eso es pensar. Lo que la gente allá afuera, ante ese auditorio, es superficial lo que voy a decir, lo que la gente allá afuera considera inteligencia es pura inteligencia algorítmica. Hay inteligencia emocional y las múltiples básicamente es inteligencia algorítmica. Es decir, haga, ponga, traiga, quite, ese tipo de cosas. Es superficial lo que estoy diciendo. La segunda sugerencia, digamos, para abrir la conversación, es ¿qué sería? Entonces pensar, si antes te lo presenté en términos descriptivos, ahora si lo quieres en términos más sintéticos o conceptuales.
procesamiento de información, toma de decisiones, memoria asociativa, integración, control del comportamiento. Mucho mejor. Mucho mejor. ¿Cierto? Establecer nexos o redes, networking, jugar a riesgos, incluso, fantástico, hacer un cierto modelamiento predictivo. Los sistemas vivos tenemos una capacidad de anticipación del entorno. Tenemos una cierta capacidad, es fantástico. ¿Qué es procesar información? La biología y la medicina lo presenta mucho mejor. Procesar información es exactamente lo mismo que metabolizar, es decir, cambio una cosa en otra. Entonces, la condition sine qua non, ¿cómo se llama? De la inteligencia corporal sería esa capacidad para predecir, para anticipar futuros, para hacer, en cierto modo, eso, prefiguraciones, genial, de espacios, anticipaciones de posibilidad, cosas como esas, para terminar en esta cosa. En términos clásicos, eso es muy poco inteligente, pero entra en la lista, resolver problemas. Es muy poco inteligente. ¿Sí? Así hablamos en los años 60. Hoy, 2018, ya casi nadie habla así, ¿cierto? Interpretar el entorno y cosas así por el estilo. Y entonces tendríamos esos nexos entre pensar, aprendizaje, que es lo de este auditorio y la invitación que tú amablemente me hiciste, e información. Y el tema de información, para dejarlo sobre la mesa, digamos, nos remitiría a justamente toda la importancia de la computación cuántica, no solamente 1 y 0 y cosas por el estilo.